Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Selene Flores y a nombre de mi compañero Alejandro Domínguez le doy la bienvenida y le voy a presentar las noticias más importantes de este jueves 28 de diciembre. Mire, frente al incremento histórico de migrantes que buscan llegar a través de México a Estados Unidos, el gobierno federal ha incrementado acciones para el control migratorio. Así lo aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Las declaraciones del mandatario se dan un día después de la visita de emergencia para tratar este tema de una comitiva del gobierno de Joe Biden. Sin embargo, el presidente López Obrador dijo que Estados Unidos no exigió algo a cambio ni amenazó con sanciones. Fue muy buena la reunión con el secretario Blinken, con el secretario Mayorkas, con la asesora para asuntos de seguridad del presidente Biden, la señora Elizabeth. Cada vez hay más movimiento en la frontera, puentes, y por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos. Se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación. Se avanzó en eso, ellos están también haciendo lo propio, eso nos informaron, y tenemos que seguir nosotros cuidando a los migrantes, evitando que corran peligro. Todo esto inicia porque él pide, el presidente Biden, hablar conmigo, preocupado por la situación de la frontera, porque se llegó a un número de migrantes que no se había visto. Creo que 10,000, 12,000 diarios en la frontera norte. Y esto llevó a que se cerraran aduanas y los pasos fronterizos del ferrocarril en algunos sitios. Entonces me habló para decirme que teníamos que buscar juntos la solución y que le preocupaba que lo que estaba sucediendo. Y él es muy respetuoso de nosotros, de México. Nada de amenazas, sanciones a México. Él entiende de que es un fenómeno que tiene que ver con la pobreza de la gente, de países, que es un problema social y que no se resuelve nada más con medidas coercitivas. ¿Los retornos asistidos por falta de presupuesto por ajustes tributarios? No, eso se aclaró, de que nunca ha habido ninguna limitación, no son otras circunstancias, es llegaron muchos. Y esta mañana se dio a conocer el comunicado conjunto que emitieron ambos gobiernos luego de esta reunión celebrada ayer en Palacio Nacional. Por México, el documento fue emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por Estados Unidos fue la Casa Blanca. Se trata de documentos idénticos en los que ambos países aseguran alcanzaron acuerdos para una migración ordenada y humanitaria. Los textos indican que se trabaja de forma coordinada para interrumpir el tráfico y la trata de personas, así como el combate a los grupos delictivos que los fomentan. Estos esfuerzos contemplan la atención a las causas de la migración como la desigualdad, la pobreza y la violencia. De esta forma, dicen, buscan promover vías legales de movilidad humana como el programa CBP One. También discutieron los beneficios de regularizar a migrantes que tienen varios años en Estados Unidos, así como beneficiarios del programa DACA considerados por ambos gobiernos como factores clave de la economía. Según el presidente López Obrador, también se trabajó para evitar el cierre de los cruces fronterizos y reabrir los que actualmente están sin funcionar. La próxima reunión migratoria será en Washington para el mes de enero próximo. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó con demandar al estado de Texas si no da marcha atrás a la ley SB 4, considerada por organizaciones civiles como racista y perjudicial para los derechos de los migrantes. El ultimátum fue enviado al gobernador de Texas, Greg Abbott, en un documento en el que el gobierno de Joe Biden asegura que esta medida es contraria a las metas de ese país en cuestiones migratorias.
Esta ley, la SB4, fue promulgada el 18 de diciembre y entrará en vigor en marzo de 2024. Permitirá a los policías y jueces locales deportar a migrantes indocumentados sin un proceso judicial. Además, permite las detenciones con base en un perfil racial. Al respecto, el gobernador de Texas dice estar dispuesto a llevar el asunto hasta la Corte Suprema. En sus redes sociales, el republicano dijo que nunca había visto tanta hostilidad hacia el Estado de Derecho y que el gobierno de Biden está, dice, destruyendo a Estados Unidos. Y la preocupación sobre el flujo migratorio reciente no es para menos en ambos países. Para muestra lo que sigue ocurriendo en la frontera. Por ejemplo, en el cruce de Lukeville, en Arizona, en los límites con Sonora, allí se puede ver a familias enteras y cientos de personas de varios países cruzando hacia Estados Unidos. Incluso la garita que fue cerrada a inicios de diciembre está siendo usada como refugio improvisado. Los migrantes esperan ahí mientras son atendidas sus solicitudes de asilo. Y en Eagle Pass, allá en Texas, también se cumplió un mes del cierre del puente internacional número 1 que conecta con Piedras Negras, Coahuila. Esto ha dejado pérdidas por 250 millones de pesos hasta el momento, esto según datos de la Cámara Nacional de Comercio en ese municipio fronterizo. Y aunque el flujo de migrantes no es como el de semanas anteriores, el caos para cruzar de forma legal hacia Estados Unidos es inevitable a pesar de que abrieron 2 casetas para el paso de vehículos en el puente internacional número 2. Bueno, y de este lado de la frontera, en Matamoros, Tamaulipas, migrantes y asociaciones civiles denunciaron que anoche y hoy por la mañana, personal del Instituto Nacional de Migración realizaron redadas en un campamento que está instalado por aquellos que buscan cruzar el Río Bravo, algunos de ellos con cita de la aplicación CBP One. Hubo al menos una persona de origen haitiano que fue detenida. Llegaron los de migración, me corretearon, tuve que soltar mis pertenencias, me quitaron mi cédula, mi teléfono. Nosotros llegamos acá en la mañana y estábamos allá en la calle, en la orilla. Migración llegó en una camioneta y estábamos comiendo, pues intentando comer y ellos llevaron una camioneta y nos corretearon. Teníamos la pertenencia, en la corrida nos quitaron los bolsos. Ahí nos corretearon, casi nos atropellaron los carros. Perdimos las cosas porque ellos se llevaron los bolsos y nos iban gritando. No le queremos hacer daño a nadie, estábamos tranquilos, solo queríamos comer. Yo tengo 28 días en el país y solo estoy esperando mi cita, que la tengo asignada por este cuerpo. En más de este tema migratorio, en Querétaro, una niña colombiana de 5 años fue atropellada por el tren cuando cayó de uno de los vagones mientras intentaba viajar con su familia hacia Estados Unidos. Según testigos, la menor quería abordar el convoy, pero se resbaló. Su padre pidió apoyo a los servicios de emergencia y fue llevada grave a un hospital después de ser estabilizada. Su hermana logró seguir sola el trayecto, pero fue interceptada por autoridades de Guanajuato y está ya bajo resguardo del DIF estatal. Y en el sur del país, la caravana migrante llegó al municipio de Mapastepec, en Chiapas. Avanzaron 30 kilómetros más en su recorrido que iniciaron el domingo pasado en Tapachula. Esperan que a este ritmo puedan llegar al estado de Oaxaca en Año Nuevo. Hoy el presidente López Obrador dijo que esta caravana ya no es de varios miles, sino solo de 1,582 personas y que los rescates de migrantes han aumentado 8%, asegurando que son más incluso que las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP. Esto, por supuesto, pues ha sido pues refutado por la gente que se encuentra allá en la caravana y dicen que son no 1,800, sino más de 6,000. Más de 6,000 migrantes. Vamos a más información del día. Ya en Sabinas, Coahuila, fueron localizados los restos de 2 de los 10 mineros que se quedaron atrapados en la mina El Pinabete en agosto del año pasado. Saludo con gusto a mi compañero Iván Sánchez, quien tiene más detalles de lo que han dicho las autoridades sobre el rescate de estos restos. Buenas noches, Iván.
¿Qué tal, excelente? Saludos a ti con mucho gusto. Como bien tú lo comentas, en la comunidad de Agujita, 512 días han transcurrido desde que ocurriera pues esta inundación abrupta de la mina del Pinabete. Con ello pues también algunas respuestas a preguntas que familiares de estos 10 mineros de la mina del Pinabete pues conllevaban. En aquel entonces pues bueno, exigían de forma inmediata el rescate de los mineros. Veíamos algunas reacciones de desesperación porque algunos de sus familiares incluso de forma directa ingresaron a la mina al decir que tenían conocimiento de esta misma. Sin embargo, la presencia de una cantidad importante de agua, incluso con el uso de drones sumergibles, se pudo observar en su momento. Estuvieron aquí presentes aquí en la mina. Bueno, estos días han transcurrido aquí y ya se dio durante la noche y tarde de este miércoles la presencia de los primeros restos de los 10 mineros que estuvieron aquí atrapados. Comentarte que incluso ya fueron informados algunos familiares al respecto de este tema. Esta mañana incluso estuvieron presentes aquí en la propia mina autoridades estatales para dar detalles sobre este avance. Incluso pues hablan de tiempos importantes para recuperación total que podrían oscilar entre los mes y medio hasta los 2 meses. Incluso así lo dijo el propio fiscal Gerardo Márquez Guevara. También estuvo presente el secretario de Gobierno Óscar Pimentel y la secretaria del Trabajo Nacira Socbi Castro. En cierta forma están hablando de un tiempo pues considerable, pero ya con pasos seguros en la víspera de recuperar a estos 10 mineros en su totalidad, sus cuerpos completos. Señalarte incluso, si te parece, si escuchamos la siguiente información que hemos preparado durante este día. ...512 días pasaron para que por fin las autoridades lograran dar con los mineros atrapados en la mina del Pinabete en la comunidad de Agujita, en Coahuila. Este jueves, y tras casi 3 semanas de haber comenzado la última fase del rescate de los 10 mineros, los peritos y personal experto en localización de personas lograron dar con 2 de los 10 mineros y ubicaron los cuerpos. Al interior de la mina, en la zona 0, se observó a personal especializado que utiliza técnicas especiales forenses. Este miércoles por la noche, el gobierno de Coahuila dio a conocer que tras labores de rescate junto con la Federación, se logró el primer resultado. Esto tras el retiro de 19 metros lineales de material de rezaga y polines al interior de la galería del eje transversal GW7, así como 4 metros lineales de la galería del eje longitudinal GSN7. Los trabajos de rescate son encabezados por la Fiscalía General del Estado, así como de la Secretaría del Trabajo del Gobierno, la Sedena, la Comisión Federal de Electricidad, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Subsecretaría de Protección Civil Estatal. Ahí se encuentran los primeros hallazgos que tienen que ver con restos humanos que corresponden por lo menos, así se refiere a 2 personas, a 2 cuerpos humanos. Y estamos trabajando para hacer la recuperación lo más limpio posible. Tras este hallazgo, la Fiscalía llevará a cabo los procesos periciales para la identificación de los restos localizados. De forma paralela, continuará la labor de búsqueda en el lugar de los otros 8 mineros no localizados hasta el momento, trabajos que se estiman podrían tardar hasta 1 mes y medio. Seguramente a partir del primer momento en que se hace el primer hallazgo y de acuerdo con la información que se ha generado desde el principio, seguramente en 1 mes y medio, 2 meses. ¿La identificación también podría tardar? Una vez que se haga la recuperación, entonces ya se procederá a la identificación. Total. Para el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, la cooperación con la Federación permitió estos resultados. Como yo decía, es un ejemplo de trabajo en equipo con el Gobierno federal que ha dado muy buenos resultados. En la zona permanecerá la sustracción paulatina y minuciosa de los otros mineros, trabajos que serán prolongados y de cuyos resultados serán entregados a las familias de forma inmediata. Para Milenio Noticias desde Sabinas informó Iván Sánchez. Pues ojalá pronto se dé con los cuerpos de todos de los 10 mineros que quedaron ahí atrapados. Muchísimas gracias, Iván, por tu reporte. Claro que sí, Selena, estaremos al pendiente. Muy buenas noches. Buenas noches. Y mire, Héctor, uno de los sobrevivientes de esta tragedia allá en el Pinabete, pidió a las autoridades que no los abandonen y que siguen necesitando, dicen, apoyo económico y de salud. Aseguró que a pesar de haberse reunido con el presidente López Obrador, no se han atendido sus demandas. Fuimos a México el día 2 de diciembre, de noviembre, con el presidente. ¿Y sí fueron recibidos? Pues, sí, y les hablaron para acá a las 3 Independencias para que nos pusieran atención, que porque lo habían dejado en el olvido, porque pues a nosotros nadie
Y los 5 sobrevivientes nadie nos olvidaron. ¿Y de salud cómo han estado? No, pues me duele mucho la cabeza y pues ayer que voy con el psiquiatra, ayer, porque estaba hablando con el psicólogo el año pasado y nos quitaron el seguro en el 12 de enero. Pues esa vez a mí me arrancó el oído y agua en los pulmones. En otra información, en Zacatecas 2 personas murieron y 4 más resultaron heridas después de que una familia fue baleada en el municipio de Fresnillo. Las víctimas esperaban el cadáver de una familia que había sido asesinada por la mañana cuando ocurrió la agresión. Vecinos del lugar reportaron el ataque y se desplegó un operativo de seguridad en la zona. En Acapulco, Guerrero, el traslado de 61 reos del penal estatal de Las Cruces detonó un motín de convictos que dejó 3 guardias heridos. Alrededor de las 4 de la madrugada de este jueves se reportaron disparos y explosiones al interior del penal que dejó con lesiones en la cabeza y fracturas en el cuerpo a los guardias. La seguridad del Cerezo de Acapulco fue reforzada al interior en coordinación con la Secretaría de Marina y al exterior con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. En Guerrero, la Fiscalía General del Estado puso en marcha un operativo para localizar a por lo menos 12 personas que fueron secuestradas en el municipio de Taxco de Alarcón. Esto luego de que ayer se dio a conocer que la directora del relleno sanitario de la ciudad, un trabajador del ayuntamiento y 5 pepenadores habían sido secuestrados por un grupo de hombres armados. La Fiscalía precisó que hasta la mañana de este jueves no se cuenta con una denuncia formal relacionada con este hecho. Sin embargo, ya inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares. Y en Oaxaca, tras la firma de una minuta de acuerdos, 10 funcionarios del gobierno estatal fueron liberados la noche de este miércoles luego de permanecer retenidos por habitantes del municipio de Coicoyán de las Flores, esto en la Mixteca. Se trata de la delegada regional de la Paz Social, Ángeles Yerenin Pérez, así como otros 9 funcionarios. Los servidores públicos fueron liberados después de que representantes del Poder Ejecutivo se comprometieron a recibir una comitiva de la población inconforme el próximo 4 de enero en Palacio de Gobierno. Además, también se comprometieron al pago de 112,000 pesos, más la cobertura de los viáticos por haberse trasladado a Guajuapan de León, donde llevarían a cabo mesas de negociación, pues acusaron que fueron citados y plantados en 3 ocasiones. Y el general Pedro Bonilla, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, reconoció en una audiencia que la institución adquirió el software Pegasus de 2011 a 2013. Este software ha sido empleado para espiar a periodistas, activistas y políticos, al menos desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por este caso, el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, no fue citado a comparecer este jueves. Esto debido a que, a consideración del juez, su declaración poco abonaría al caso. Sin embargo, puede ser citado en cualquier momento si el juzgador lo considera adecuado. Y ponga atención a la siguiente información, porque un estudio de la revista Harm Reduction Journal reveló que el consumo de fentanilo en México ya llegó a la región central del país. Pero no solo eso. El fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína, ahora es mezclada con otras drogas como el éxtasis y también la cocaína. ¿Cómo dieron con estos preocupantes hallazgos? Saludo con gusto a una de las autoras de este estudio, la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional. Muchísimas gracias, doctora, por tomar nuestra llamada. Preocupante. Drogas mezcladas con fentanilo y ya en el centro del país. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, estos son los resultados que arroja nuestro estudio. Se hizo una determinación en muestras de sustancias entregadas por consumidores de manera voluntaria, de manera anónima, en el que por diferentes métodos analíticos se identificó la presencia de diferentes componentes dentro de cada una de las muestras. Los jóvenes presentaron muestras que habían comprado pensando que eran éxtasis, que también se llama MDMA, es un tipo de anfetamina que es alucinógena, y cocaína y LSD.
Los estudios de cocaína y de LSD demostraron que tenían, perdón, y de éxtasis, mostraron que estaban contaminados con fentanilo. La detección se hizo con tiras reactivas que son sumamente sensibles y teniendo mucho cuidado de seguir los protocolos internacionales para evitar falsos positivos y asegurarnos que la determinación era de fentanilo mezclado con metanfetaminas y con cocaína. Se me hace, doctora, dos revelaciones sumamente importantes. Le decía, uno, que están siendo mezcladas estas drogas, y dos, se ha negado que el fentanilo sea un problema en nuestro país y solamente se habla de él en los estados del norte. Lo que ustedes descubrieron es que está aquí en el centro, porque acudieron a un rape a hacer este estudio. Sí, en realidad queríamos saber los adulterantes en términos generales y alertar a las personas que consumen, de decirles, bueno, esto está contaminado con tal cosa, o es una cantidad muy elevada, o se pueden tener tales riesgos. Y pues llevamos las tiras de fentanilo, además de un equipo muy sensible que es un espectro infrarrojo para determinar todos los componentes. Así, con 4 diferentes aproximaciones que se hicieron, pues nos íbamos encontrando que el fentanilo estaba presente. Ni nosotros lo esperábamos, lo hicimos pues porque se debe hacer con la mayor cantidad de aproximaciones posibles, ni los consumidores. Este estudio se llevó a cabo en 2022 y de hecho, cuando a algunos les decíamos, oye, cuidado, esta muestra está contaminada con fentanilo, en ese momento algunos no lo sabían, no sabían qué era. Wow. Sí, preocupante completamente, porque si bien consumir ese tipo de drogas, la cocaína, el éxtasis, es peligroso, sí, pero combinado con esta sustancia y que no lo sepan los consumidores es letal. Sí, es potencialmente letal. Y de hecho sabemos que en Argentina, ¿no? Hace ya algún tiempito, pero no demasiado tiempo, hubo un problema de salud muy serio porque consumidores de cocaína llegaron intoxicados a un hospital y sus compañeros decían, es que consumió cocaína. Y bueno, varios murieron porque las personas no estaban esperando que fuera fentanilo y estaban contaminados con fentanilo, bueno, con un derivado de fentanilo, porque cuando hablamos de fentanilo en realidad hablamos de una familia de fentanilos. Y pues si no se tiene conciencia, 1, de que puede estar, y 2, de que una persona que llegue sintiéndose mal, lo que puede tener es una sobredosis de opioides, pues no se va a atender. Entonces, para saber realmente de qué tamaño es el problema en México hay que medir, y hay que medir en los lugares en donde hay consumo. Es que ahí, doctora, pues ahí hay un problema, perdón que la interrumpa, pero muy grande, porque, o sea, de entrada no estamos midiendo estas cosas, ¿no? El presidente López Obrador, pues, canceló la encuesta nacional de adicciones de entrada, ¿no? Entonces no se puede medir esto y de entrada, bueno, ni siquiera se acepta que es un problema. Y además, ahora que tenemos esta información que ustedes nos dan, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer con esa información? Sí, la encuesta nacional de adicciones da información en personas que están en hogares entre 12 y 65 años. Varias de estas personas, aún si han consumido fentanilo, quizás no lo puedan expresar, porque lo que sucede es que no lo saben, en el sentido de que consumieron nominalmente otra sustancia. Se tienen que hacer tanto estos estudios como otros que son de los que hicimos, del estilo de los que hicimos, que se llaman testeo en lugares de consumo, como prevención, desde luego, enseñar los riesgos, tener presente que si no contamos con el antídoto, la gente puede morir. El antídoto es la naloxona, y la primera medida desde mi punto de vista sería, 1, decir si existe. Claro. Ahora, para saber de qué magnitud, pues habrá que hacer estudios en todo el país, no solo en muestras que están circulando, sino también en las personas que desafortunadamente mueren y que llegan a los servicios forenses y que se dice, bueno, pues apareció muerto por un paro respiratorio, pero hay que ver qué lo causó. Por el supuesto. fentanilo lo que causa es paro respiratorio, precisamente. Tendríamos entonces una cifra negra ahí, doctora. Pues muy interesante lo que usted nos platica, nos alerta. Ahí están los datos, ahí está el estudio. Y lo que faltarían son
las acciones también al respecto, porque en cualquier momento nos puede sorprender, como pues ya, ojalá y no, estamos quizá muy lejos de Estados Unidos, pero esto pues es como una bomba de tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Pues sigamos pendientes de este tema. Le agradezco mucho su participación. Al contrario, gracias a usted. Buenas noches. Vamos a cambiar de tema. Mire, el Tren Maya anunció la suspensión temporal de sus operaciones regulares durante los días 28, 29 y 30 y 31 de diciembre. Esto debido a la preapertura de la esperada nueva ruta Cancún-Palenque. La administración del Tren Maya solicitó a los pasajeros que hayan adquirido boletos para estos días contactarlos por correo electrónico para recibir la debida atención. Se prevé que este domingo 31 el presidente López Obrador encabece la ceremonia de inauguración de la segunda fase del Tren Maya, que conectará Cancún con Palenque, saliendo desde la estación Cancún Aeropuerto. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Birmex estará a cargo de la operación de la megafarmacia que se inaugurará, por cierto, mañana en Huehuetoca, Estado de México, mientras que el ejército mexicano se encargará del traslado vía aérea y terrestre de los medicamentos que se necesiten en hospitales y centros de salud del país. La megafarmacia está establecida en almacenes de 40,000 metros cuadrados que se adquirieron en el Estado de México para tener todos los medicamentos. Dicen que los tendrán ahí, todos los medicamentos que necesitan. Ya en información política electoral, la precandidata del PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez, criticó la megafarmacia que va a inaugurar el presidente López Obrador. Ella consideró que este proyecto es tanto costoso como innecesario. Dijo que lo que se debe garantizar es que haya medicamentos en cada localidad del país y generar condiciones para que la población no tenga que gastar mucho dinero cada vez que un integrante de la familia enferme. La idea de una megafarmacia puede no sonar mal, pero eso de mandar medicamentos todos los días en avión y helicóptero es carísimo y absurdo. México no necesita la megafarmacia más grande del mundo. Lo que necesita es que haya medicinas en cada una de sus 190,000 localidades. ¿Cómo va a llegar un medicamento de urgencia desde aquí en Huehuetoca, Estado de México, hasta un enfermo en Tijuana, Mérida o en la montaña de Guerrero? No se puede salir de la pobreza si cada vez que se enferma alguien de tu familia hay que gastar un dineral en medicinas. Y la precandidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde estuvo de visita en Yucatán. En el trayecto hacia uno de sus eventos grabó un video que compartió en redes sociales donde hizo una pequeña broma por el Día de los Inocentes. Es un comentario en el que amagaba con revertir una de las principales promesas de campaña del presidente López Obrador. Vea de qué le hablo. Palomitas se dejaron de engañar. Nosotros vamos a seguir con la austeridad republicana. Los gobernantes tenemos que vivir en la justa medianía. No podemos estar por encima de nadie. Somos como cualquier otra persona, con responsabilidades, sí, pero nada de aviones presidenciales. En más información, las bajas temperaturas siguen causando estragos en la geografía nacional. En Puebla, varios municipios amanecieron con neblina por los efectos del Frente Frío número 20. En redes sociales, habitantes de municipios como Cholular y la capital del estado compartieron imágenes de este suceso. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en esa entidad se esperan temperaturas que van de 0 a 5 grados bajo cero, lo que provocará lluvias, también rachas fuertes de viento, además de posibles granizadas. Hacemos una pausa, pero regresamos, hay más información. El estado de Maine, al noreste de Estados Unidos, se convirtió en el segundo que saca de la boleta al expresidente Donald Trump rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año. Según medios estadounidenses, la Secretaría del Estado de Maine argumentó esta decisión con base en el mismo criterio que usó la Corte de Colorado por el papel que jugó Trump en el asalto al Capitolio
en enero de 2021. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ordenó un despliegue militar en sus costas en respuesta al buque de guerra de Reino Unido que fue recibido por el gobierno de Guyana. Maduro consideró que esta acción viola los acuerdos logrados con Guyana hace un par de semanas y dijo que Venezuela tiene derecho a defender su soberanía. Además, calificó la llegada del buque como una provocación. Una acción conjunta de carácter defensiva como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país. Es la ruptura del espíritu de diálogo, diplomacia y paz de los acuerdos de Argel, y así lo anuncio desde Venezuela. Y es la amenaza del Reino Unido contra un pueblo noble, pacífico pero guerrero, el pueblo de Venezuela. Todos le exigieron a Guyana que parara la llegada de ese barco amenazante. Y Guyana ha ratificado en privado que va a recibir al barco amenazante del decadente ex imperio británico. Y la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera de Argentina, convocó este jueves a una huelga para el próximo 24 de enero de 2024. La medida fue comunicada luego de que el gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley con más de 600 artículos que le otorgan al Ejecutivo atribuciones legislativas en cuestiones económicas, fiscales, tarifarias y hasta electorales. La huelga contempla una movilización masiva al Congreso Nacional, según han asegurado los sindicalistas. Esta marcha será un nuevo desafío al protocolo antiprotestas implementado por el gobierno de Milei. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, envió al Congreso un proyecto de ley que declara al país en emergencia pública. La ley Ómnibus, como se llama por su extensión y variedad de temas, incluye un endurecimiento de las sanciones contra la protesta social. Milei pretende que cualquier congregación intencional y temporal de 3 o más personas sea considerada una manifestación que podría ser castigada con hasta 6 años de cárcel si impiden el libre tránsito o la provisión de servicios públicos. Y en la franja de Gaza, un bebé fue rescatado de entre los escombros de un edificio tras el ataque de este jueves del ejército israelí en Rafah, al sur del enclave palestino. El edificio era habitado por gente que había sido desplazada desde el inicio del conflicto, según informaron médicos y pobladores. Al menos 20 personas murieron y otras 55 resultaron heridas, según informó el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el grupo terrorista Hamas. Vamos a un corte, volvemos con información deportiva. Momento de la información deportiva con quien más sabe del tema, mi querida Minelly Ataide. Mine, buenas noches. ¿Qué pasa ahora en Cruz Azul? Muy buenas noches, así es, tenemos mucha información y sobre todo, sí, de la máquina, que cosas positivas y cosas negativas. Vamos a empezar con la queja de Jesús Dueñas, porque el futbolista reveló que hasta el momento no le han dicho qué pasará con su futuro. Lleva más de 20 días separado del primer equipo, entrena con la sub-23 y lo que él menciona es que quiere que le informen para saber obviamente qué va a hacer, incluso con la cuestión familiar, ¿no? El tema de los hijos, de la escuela, o sea, varios detalles que al final, pues él menciona son importantes, obviamente no solo para él como futbolista, sino también para su familia. Vamos a escuchar parte de lo que le comentó a mi compañero Edgar Malagón, que por cierto, la verdad es una gran entrevista, Cel, porque recién te decía, se quejó sobre todo este tema. Recordemos que llega al inicio de la apertura 2023, que llega de la mano de Ricardo el Tuca Ferretti, y después cuando sale que fue rápidamente, el Tuca Ferretti se fue rápido de Cruz Azul, pues bueno, ya no lo contemplaron, sí lo hacen a un lado, y pues es lógico, ¿no? Que quiere saber qué es lo que va a pasar con él. Exactamente, entonces todo lo que le revela a mi compañero son detalles importantes y efectivamente pues ya no lo contemplan. Él también debe entender esa situación, ¿no? Es como una doble visión, porque obviamente sabemos que de parte del futbolista quiere saber qué es lo que sucede, de parte de la institución simplemente pues no lo contemplan, pero sí hay que mencionar qué es lo que va a pasar con su futuro. Claro, pueden no hacerlo, pero probablemente lo correcto es que lo hagan, ¿no? Y sobre todo para que él busque a lo mejor otro equipo en donde acomodarse, él y su representante, ¿no? Que le hablen, como se dice, de frente en este sentido. Sí, son detalles que al final
pues pesan, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacer las cosas bien, ¿no? O sea, finalmente si ya no estás contemplado para algún lugar, pues de frente las cosas, ¿no? Explicaciones y se acabó. Como dices, le da la oportunidad de que empiece a pensar qué va a pasar con su futuro. Exacto, y al final también mencionar que, bueno, él llega incluso de manera polémica a Cruz Azul por un tema que decían que si había contrato o no con Juárez, todavía su ex equipo. En fin, le costó trabajo realmente y, bueno, al final te digo, ya no lo contemplan. Vamos a escuchar ahora sí parte de lo que menciona. Hasta la fecha no me han dicho nada. Sigo separado del equipo. Tengo así los 28 días desde que regresamos, entrenando en horario diferente, usando un vestidor diferente y el gimnasio pues, a diferente horario también. Entonces él me comentó que pues prácticamente dice, es que Jesús no entras en planes. La segunda es, pues no hay opciones tampoco. O sea, no hay equipo que haya preguntado por ti. Entonces le dije, sí, pero hay un contrato. Entonces fue la última vez que yo pude hablar con Iván y espero que esto se resuelva lo más pronto posible, porque también para mí es un poco, ahora sí que triste e incómodo el no saber qué va a pasar. Bueno, pero ¿cómo está en general el Cruz Azul? Digo, esto pues, es un bache, no está bien, pero me parece que en general, en cuanto a su planeación, no está haciendo un mal trabajo. Sí, exacto, no lo está haciendo nada mal, a diferencia él de otros torneos, de varios de ellos, hay que mencionarlo, porque la máquina ahora ya tiene prácticamente cerrado a todo el plantel para trabajar así de cara al clausura 2024. Ahí estamos viendo a los jugadores que ya tiene, se trata de Gabriel Fernández, de Gonzalo Piovi, de Camilo Cándido, de Kevin Mier y Lorenzo Faravelli. Estos 5 futbolistas ya se encuentran con Cruz Azul y te decía, mucho se les criticó en años pasados que los jugadores ya llegaban iniciado el torneo y obviamente pues aquí a que se acoplaban al estilo de juego del equipo, pues era complicado que realmente pudieran lucir en la temporada, pero bueno, ahora lo está haciendo muy bien Cruz Azul en ese sentido de la planeación. Se habla de la posibilidad de que llegue Alexis Vega, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Bien, pues ya veremos, mi querida Mine, muchísimas gracias, pues te vemos al rato también en la afición. Claro que con más detalles, tienes más detalles de estas noticias. Exactamente, nos vemos en un ratito. Gracias. Buenas noches. Buenas noches y gracias a usted por su sintonía. También nos vemos nosotros más al ratito, Milenio 23 horas. Buenas noches.